Buenos días hermanos, vamos a iniciar otra prédica más en este canal. Gracias por estar presentes, ojalá y sea de tu agrado. Me pareció conveniente platicar con respecto a lo que son las fiestas judías, porque ya casi inicia lo que va a ser la Pascua, que es un evento diferente con respecto a los panes sin levadura. Pero para que podamos entenderla, necesitamos estar atentos a la predicación, porque realmente yo les confieso que es un tanto complicado entenderla, pero vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda para que puedan ustedes entenderla. ¿Sí? Las fiestas judías que Dios le otorgó o proveyó a los judíos, en este caso el pueblo de Israel, en conmemoración de las acciones que hacía el Dios Todopoderoso en aquellos tiempos, cuando fue sacado el pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? Narraciones que se encuentran en el libro de Éxodo. Y allá nos vamos a ubicar con respecto a lo que dice lo siguiente con la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Sí? La Pascua significa la salvación de la muerte en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, ¿sí? vivió más bien en Egipto durante 430 años. Y de ahí, por promesa del Eterno, a los 12 patriarcas salieron de Egipto a los 430 años, ¿sí? Y ahí se llamó lo que era la salvación de la muerte. ¿Por qué? Porque prácticamente estaban subyugados al pueblo de Egipto, ¿sí? Luego entonces Dios se acordó de su palabra y hizo de Moisés un siervo de Dios, a fin de que en él se cumplieran las promesas hechas al pueblo. ¿Sí? Luego entonces es la conmemoración en aquellos tiempos, en lo que es el Viejo Testamento, era la conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Como nos los comenta, por supuesto, todo que tiene que ser fundamentado en base a la Biblia, como nos los comenta Éxodo 12:42, que dice lo siguiente, dice: cuando salió el pueblo de Egipto, Dios proveyó este versículo a través, por supuesto, de Moisés. Dice: es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a través de todas las generaciones. Y ese mandato hasta hoy se está cumpliendo en el pueblo de Israel. ¿Sí? Y por supuesto, también la iglesia, los cristianos, conmemoramos esas fiestas. No todas, pero la Pascua sí. ¿Por qué? Porque una vez que llegó Jesucristo y se dio para salvamento de los pecados, bueno, pues se tomó en sí de que fue el último sacrificio del Viejo Testamento, el último sacrificio. Y luego posteriormente dice el Dios Todopoderoso en Hechos que grabó en nuestros corazones, ¿sí?, las leyes para que supiéramos decidir y discernir lo bueno y lo malo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice 43, versículo 43 de Éxodo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, porque era en aquellos tiempos la ley, y la ley sinceramente era celosa. ¿Sí? Acuérdense que Dios Todopoderoso
manifiesta de que tenía que ser duro con el pueblo de Israel, porque era un pueblo de dura cerviz, así se lo dijo Moisés. Y era duro porque decía también de que su pueblo eran como niños y que tenían que ser educados. Por esa razón actuó así, por amor y por celo. 44 dice, mas todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella, porque en aquellos tiempos, déjenme decirles que se daba la esclavitud a través de la compra de esclavos. Por eso está este versículo de esta manera, dice, después que lo hayas circuncidado, tendrían que entrar los esclavos de igual manera a celebrar las fiestas una vez que hayan sido circuncidados, no antes. ¿Sí? Dice 45, el extranjero y el asalariado no comerán de ella. El extranjero, porque era extranjero, y el asalariado, porque no era un esclavo, ¿sí? No estaba circuncidado. Entonces, por esa razón, así Dios lo manifestó a Moisés, dándole la ley. ¿Sí? 46. En una casa se comerá y no llevarás en aquella carne fuera de la casa. ¿Qué se comerá? El sacrificio del cordero. Dice, mas si algún extranjero peregrino contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado. Esa era la situación si tenían que querer celebrar las fiestas. Dice, todo varón va a ser circuncidado. Y entonces se acercará a celebrarla y será como un nativo del país. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Eran mandatos ciertamente muy fuertes, porque Dios al instante cumplía lo que decía si no se respetaba. ¿Qué le venía? Espada. Y la historia sobre el pueblo de Israel nos comenta esa situación, ¿sí? 49. La misma ley le será para el nativo y para el extranjero que peregrine sobre nosotros. Luego entonces no había diferencias. Así lo hicieron, dice 50, el versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés, a Aarón, así lo hicieron. Bueno, entonces eso era con respecto a lo que era el Viejo Testamento, y así se festejaba la Pascua, ¿sí? Con respecto a las instrucciones dadas a Moisés, y Moisés se las había dado a su pueblo de Israel. Pero después Dios nos enseña a través de su Hijo Jesucristo, que murió, por cierto, en el día de Pascuas, viniendo a cumplir la ley y la gracia al mismo tiempo, como lo dice en Salmos y como lo dice en este caso en Marcos 14:12, para que podamos entender por qué se celebra la Pascua y por qué la celebran los cristianos, nosotros. Déjenme decirles que el cristiano significa la relación con el Dios Todopoderoso. Si la tenemos, la relación con el Poderoso, pues bueno, es que entonces cristianos somos, como lo dicen Hechos también, de igual manera. Marcos 14:12 dice, y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para comer la Pascua? Le estaban diciendo a Jesús. Los apóstoles le estaban diciendo a Jesús, porque eran las fiestas de Pascua prácticamente. Dice, y envió a dos, versículo 13 dice, y envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y así le hicieron, por supuesto. Lo siguieron, lo encontraron y lo siguieron. Dice Marcos 14:14, y donde entre, decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
¿sí? Lucas 22:1. Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Déjenme decirle que la Pascua es un día específico que celebran en el pueblo de Israel como único día. Posteriormente, después de que termina el día de la Pascua, inician los panes sin levadura. Se encuentra ligado al día de Pascuas y posteriormente después los panes sin levadura, que también le vamos a decir por qué se celebran de esa manera. Luego entonces, cuando procuraban matar, como dice Marcos aquí, a Jesucristo, le tomaron o lo apresaron y fue crucificado y muerto en el día de Pascuas, dándose como sacrificio como el último cordero, porque así lo decía Isaías 53, ¿sí? Que eso es lo que iba a pasar. Bueno, dice Lucas 1, 22, 1, perdón, Lucas 22, 1 dice: y estaba cerca el día de las fiestas de los panes y levaduras, que se llamaba la Pascua. 2, versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían miedo del pueblo. En aquel entonces tenía que cumplirse la palabra del Dios Todopoderoso, porque lo mismo Jesucristo, cuando lo detuvieron, les dijo: bueno, si yo he estado ahí delante de ustedes predicando y también en el templo y nunca me detuviste, ¿por qué vienes a esta hora como si yo fuera un asesino, un ladrón, y me detienes? Sí, porque así lo dice la Biblia. Pero dice 3, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el que era uno de los 12. Y él es el que a través de un beso identificó a Jesucristo para que los soldados lo agarraran. Y le dice Jesús: Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? Triste historia, la verdad, porque a pesar de que en las fiestas donde él celebró la Pascua con sus discípulos, le dijo: tú eres el que me va a entregar. Y también dijo esto, dice: a la verdad de mí se tiene que cumplir lo que está escrito, pero hay de aquel hombre que me entregue, mejor hubiese no haber nacido. ¿Qué le pasó a Judas? Bueno, pues con total arrepentimiento agarró las monedas, las 30 monedas de plata, se las arrojó a los sacerdotes con quien había hecho trato y pacto, arrepentido que había entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Allá tú, dice. Allá tú. Luego entonces se fue y se mató. Así lo dice la Biblia. Pero bueno, esto es lo que aconteció con respecto a la fiesta de la Pascua, donde Dios cumplió y se dio un sacrificio. Dos, las fiestas de los panes sin levadura. Se celebra la prisa con la que salieron de Egipto en el Antiguo Testamento, sin tiempo para fermentar el pan. Sí, porque les tomó de sorpresa. Y también representa la pureza,
y la santificación. Éxodo 23:15 dice: y las fiestas de los panes sin levaduras guardarás 7 días. Esa fue la instrucción del Dios Todopoderoso. Las fiestas de los panes sin levaduras guardarás 7 días. Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Dice Hechos 12:3. Y viendo que solo esto que les voy a leer, déjenme comentarles, es para que entiendan realmente lo que aconteció aún para la celebración de los panes sin levadura. Dices, y les repito para que pongan la atención, dice Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Quién lo mató? Lo mató el que se hacía llamar el gobernador. Y más adelante lo vamos a ver. Dice Hechos 12:3. Y viendo que estos habían agradado a los judíos, de haber matado con espada a Jacob, y que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Sí? Esto sucedió, parece ser, después del año que Jesús había partido ya, porque pues se elevó a los cielos después que resucitó. Génesis 12:39 dice: y cocieron panes sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque pues por la prisa habían dicho que no la fermentaron y le pusieron levadura. ¿Sí? Entonces dice: y cocieron panes, en Génesis 12:39, y cocieron panes sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Pues no habían leudado. Cuando hablas del leudado, es fermentado, por cuando lo echaron los egipcios y no habían podido detenerse ni para preparar comida, se salieron a toda prisa. Éxodo 34:18 dice: y la fiesta de los panes sin levadura guardará 7 días, comerán pan sin leudar, o sea, sin fermentar, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Les hace el recordatorio, y por eso obviamente se celebran pues las fiestas, ¿sí? Mateo 26:17 dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús siguiéndole: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? ¿Por qué sacó a relucir esta situación? Porque se venían las Pascuas, Jesús las cumple, ¿sí? Y en la noche es apresado y al día siguiente es juzgado y crucificado en la Pascua. Luego entonces, una vez que él murió, ese mismo día, al día siguiente se festejaban los panes sin levadura, ¿sí? Todo se estaba cumpliendo. Bueno, Mateo 26:18 dice: y les dijo: y en la ciudad a cierto hombre decirle al maestro: dice mi maestro, está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, ¿sí? Por eso les digo, hermanos, que en la Pascua Jesús celebra, es tomado, crucificado, y así cumple lo que decía el Viejo Testamento sobre él. Mateo 26:19: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
y al anochecer se sentó con los 12 para la celebración de las fiestas de Pascua, pero ya no celebró él en ese año la fiesta de los panes sin levadura, porque pues él ya se encontraba en otra situación. Fiesta de las primicias, dice, marca el inicio de la cosecha de cebada, ofreciendo los primeros frutos. Éxodo 23:16 dice lo siguiente: también a la fiesta de la siega de los primeros frutos es lo que se celebra después de son las fiestas de las cosechas, pues, que son las fiestas de las primicias. Dice 1 Corintios 15:20, dice: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos y llegó a ser primicia de los que durmieron. Cuando fue resucitado Jesucristo, se le llama primicias porque fue el primero en este mundo que resucitó. ¿Sí? Porque 15:21, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego entonces, esas son las fiestas de las primicias, la primera resurrección del Rey, Jesucristo. Pero cada uno en su debido orden, dice Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Jesucristo resucitó, también resucitaron varios santos. Posteriormente murieron, pero resucitaron para que vean cómo iba a acontecer en los últimos días la resurrección. ¿Sí? Luego entonces, hermanos, hay que creer porque la Biblia nos lo dice, que hubo muchas señales y por supuesto han de acordarse también de Lázaro, que no es otra cosa que era amigo de Jesús y que también de igual manera fue resucitado después de 4 días de muerto. La 4, que es el Shavuot o el Pentecostés, se celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí y la cosecha de trigo 50 días después de Pesach. ¿Sí? Dice 34:1: de el libro de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra por las primeras. ¿Por qué? Porque las primeras tablas que Dios le entregó a Moisés fueron quebradas por él. Porque cuando bajó para entregar la ley, pues resulta que Aarón había hecho un becerro de oro y adoraban al becerro de oro y decían los pueblos de Israel, en aquellos tiempos por supuesto: tú eres nuestros dioses, tú nos sacaste de Egipto y delante de nosotros. Y eso enfureció a Dios, por supuesto también a Moisés. Entonces quebró Moisés las dos tablas, que fueron los mandamientos, y en esa noche, o en ese día, o en ese momento, murieron 3,000 del pueblo de Israel, de los que habían incitado a que se hicieran esos dioses. Por eso debemos entender que Dios no quiere que te hinques ante nadie. Dios no quiere que te hinques ante dioses criados por los hombres, porque nosotros como hombres no podemos andar creando dioses. No nos ha dado Dios esa facultad. El hombre, créelo por favor, el hombre no puede crear a ningún dios.
No podemos nosotros crear ni dar vida a ningún Dios. No podemos. Luego entonces lo demás es herejía y es un falso testimonio y sobre todo un falso evangelio. Pero tú me dirás, es que yo pedí a la Virgen, es que yo pedí al santo, es que yo pedí a fulanito, sutanito, que son nuestros dioses del templo fulano de tal, y se dio los milagros. Probablemente sí, pero déjenme decirles que el adversario, que es el caído, que es el engañador, que es el que quiere tu perdición, también sobre esta tierra, como es el príncipe, tiene poder. Y él hace esos milagros para que tú creas y te pierdas. Luego entonces, no sigas esos caminos. Te lo digo de mucho corazón. Me cae que te lo digo de mucho corazón. Bueno, dice, y ajá. Entonces Dios les dio a Moisés las otras dos tablas como las primeras, ¿sí? Dice, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Eso le dijo Jehová o Yahweh a Moisés, ¿sí? Y así se dio cumplimiento y así fue entregada y conocida la ley entre el pueblo de Israel. Rosh Hashanah, que no es otra cosa que las fiestas de las trompetas. Inician los días austeros y de igual manera se es conocido por el año nuevo judío, ¿sí? Y de igual manera como tiempos de juicio. Hoy en este año 2026 inicia la fiesta de las trompetas con el día viernes de septiembre hasta el anochecer del día domingo 13 de septiembre de este año 2026. Inician. Pero de acuerdo a las tradiciones judías, es el inicio de un año nuevo, como ya se los había comentado, judío. Duración de las fiestas son 3 días. También se conoce como las fiestas del día y la hora que nadie sabe. Porque inicia cuando el primer judío ve la luna. En esos días, los judíos se pasan viendo al cielo. Y aquel judío que primero ve a la luna da la voz de alarma e inician las fiestas de las trompetas, ¿sí? Por eso no sabemos en qué día o en qué hora se va a ver la luna para que inicien las fiestas de las trompetas. Por eso se llama el día ni la hora que nadie sabe. Y de igual manera también es el día y la hora que nadie sabe y que dijo Jesucristo en el Evangelio para el arrebatamiento. Pero yo ya he predicado, ¿sí?, en otros videos de que de que el arrebatamiento se va a dar en fiestas de trompetas, porque así lo prevé Primera de Corintios 15. Así lo prevé. No son las trompetas del juicio. No son las trompetas del juicio. Son las trompetas que Dios toca para el arrebatamiento. Luego entonces, por favor, presta atención. Yo no enseño mentira. Todo es en base bíblico. Si tú quieres checar la Biblia de acuerdo a los base fundamental que les comento, de acuerdo a lo que dice la Biblia, checa 1 Corintios 15. Ahí se manifiesta, inclusive también dice que así como se dio a conocer el hombre espiritual, de igual manera se dio a conocer el hombre terrenal. Y de igual manera también
así como la muerte actúa hoy en estos días, en aquellos días del séptimo milenio actuará de manera pasiva porque va a ser vencida la muerte. ¿Sí? Y también como habla Isaías 66 o 65, parece ser, que los días de los hombres van a ser como los árboles, cerca de los 1000 años. Entonces, estamos esperando que en estas fiestas de trompetas pudiera darse arrebatamiento. Y si es así, compañeros, ojalá y Dios me preste sabiduría para ubicar, una vez que se acerquen estas fiestas de trompeta, sabremos si se va a dar o no se va a dar. Lo sabremos. Y pronto estaré yo para recordárselos, por eso estén atentos. ¿Por qué? Porque se tienen que dar ciertas señales. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente fiesta, que son el Yom Kippur, que es día de la expiación, día del perdón. Dice la Biblia y dice la traducción de nuestro leal y saber entender, que es el día más sagrado dedicado al ayuno, y pedir perdón, expiación de los pecados. ¿Sí? Porque Dios fija una fecha determinada, y ahí no es el día ni la hora, que nadie sabe, porque sabemos cuándo va a iniciar, ¿sí?, la fiesta de Yom Kippur. En este caso inicia el 20 de septiembre del año 2026, ¿sí?, al lunes 21 de septiembre del año 2026. O sea que son 2 días de expiación. Luego entonces dice la Biblia que el que no sea quebrantado, el que no sienta dolor, el que no pida perdón, probablemente dice que será dejado, abandonado. ¿Por qué? Porque Dios hace un compromiso con su pueblo, y por supuesto el pueblo de Israel, ¿sí? Y lo dice en el Viejo y el Nuevo Testamento, que quitará la iniquidad del pueblo de Israel para que estos sean salvos y puedan vivir con el Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, por supuesto, el Padre y el Hijo, en el milenio. ¿Sí? Pero se va a dar en la tierra. Muchos dicen que no, que es en el primer cielo, segundo cielo, X. La Biblia no comenta eso. Zacarías 14 lo dice muy bien, que bajará Jesucristo en la tierra. Va a bajar, no dice vamos a subir, no, va a bajar a la tierra. Luego entonces estaremos preparados. Y luego posteriormente vienen las fiestas de Sukkot, que son la fiesta de los tabernáculos. Conmemoran los 40 años de vagar por el desierto, viviendo en cabañas, porque cuando salieron los israelitas de Egipto, se vieron obligados a vivir en las cabañas que construían previamente para pasar las noches y, por supuesto, los días ardientes, y guarecerse del sol. Aunque también déjenme decirles que Jesucristo, o Jehová el Padre, por la noche formaba una columna de humo o de nubes para cubrir al pueblo de Israel, y por la noche una columna de lumbre para alumbrar al pueblo de Israel. Y déjenme comentarles que eso también se va a dar en el séptimo milenio, porque así también está escrito. Luego entonces el Dios Todopoderoso piensa en todo, ¿sí? Y por supuesto todas estas fiestas, que son las fiestas principales, son festejadas
por el pueblo israelita. ¿Sí? Déjenme predicarles también del libro de Nahum, que es la segunda venida del Dios Todopoderoso, y cómo se va a dar la situación, porque dice que el inicuo, que es el maligno, que es el anticristo, va a ser vencido por la espada de dos filos del Dios Todopoderoso, que es Jesucristo. Con su boca va a hablar y con su resplandor lo va a vencer, ni siquiera va a tener fuerzas para pelear. Luego entonces dice lo siguiente, dice en Nahum 1:8: con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Los tiempos de las tinieblas son los tiempos de la gran tribulación. Perseguirán a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los santos. Son los que van a ser vencidos, los santos. 9. ¿Qué tramáis contra Jehová? Dice, él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. Una vez nada más va a haber tribulación, no más. Porque como espinos entretejidos y como ebrios en su embriaguez serán consumidos como los rastrojos completamente secos. 11. De ti salió el tramo del mal contra Jehová, un consejero perverso. ¿De quién dice que salió ese consejero perverso? Pues dice, de ti salió, del pueblo de Israel. Y ya en otras prédicas les había dicho que sale de la tribu de Dan. ¿Sí? El consejero perverso sale de tribu de Dan, por lo mismo es de la tribu del pueblo de Israel. 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean muchos, aún así serán talados y pasarán, aunque te he afligido, no te afligiré más. Esto le dice el pueblo de Israel. Israel fue afligido, trayendo la espada al Dios Todopoderoso. Por eso dice así, aunque te he afligido, no te afligiré más, porque no va a haber, una vez que reciban el perdón del Dios Todopoderoso, no va a haber tribulación otra vez. ¿Sí? Y a pesar, dice, que sean muchos, hablando de los inicuos, de los que vienen con el anticristo, serán talados. Eso no importa el número. Lo que sí importa es el final. Lo que dice el Dios Todopoderoso. No van a sobrevivir. Dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Cuando habla que romperá su yugo sobre de ti, es porque dentro del pueblo de Israel está. Y estando dentro del pueblo de Israel, es vencido. ¿Sí? Dice, pero acerca de ti ha mandado Jehová que no se ha perpetuado tu nombre. Eso quiero comentarles que cuando se habla de inmortalidad, también se habla de recuerdos. Se dice que cuando un hombre fue grande, justo, como vamos a ponerlo, como Jesucristo, y que vive en nuestros corazones, y de igual manera nos aconseja a través del Espíritu Santo, pues no lo olvidamos porque fue un gran hombre. Y hasta hoy en día se platica de él y de sus hazañas, porque las conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Luego entonces vive en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces cuando es un gran hombre de esa manera, lo que uno busca, o lo que muchos buscan, es perpetuarse a través de que por generaciones sean recordados. Luego entonces Dios no le permite al anticristo que sea recordado. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, pero acerca de ti ha mandado Jehová que no sea perpetuado tu nombre. O sea, ni siquiera lo vamos a recordar. De la casa de tu Dios. ¿Sí? Talaré imágenes talladas e imágenes de fundición, prepararé tu sepulcro porque fuiste vil. No ve rastro de ese fulano.
vamos a recordarlo, pero ni siquiera vamos a comentarlo. ¿Sí? 15 dice, he aquí que sobre los montes los pies del que trae buena suerte, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas solemnes. ¿Sí? Cumple tus votos porque nunca más pasará sobre ti el malvado, ha perecido del todo. Ni rastro hay de ese fulano, del maligno, pero en cambio sí se van a seguir celebrando las fiestas judías o las fiestas israelitas. De igual manera es lo mismo. ¿Sí? Y para concluir el tema, déjenme decirles lo que dice Jesucristo en el libro de Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió en la ley. Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento. Jesucristo cumplió lo que decía la ley con sus fiestas. Luego entonces dice que no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y las cumplió, por supuesto que sí. Pero después, bueno, les voy a leer 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Luego entonces, muchos hablan de que inicia los tiempos del Nuevo Testamento o los tiempos de Jesucristo cuando Él nace. Yo difiero un poquito de eso, porque si Dios o Jesucristo más bien vivió bajo la ley, corrió hasta su muerte, y cuando una vez fue crucificado es cuando se da el nuevo pacto de la gracia. Pero como en la historia se perdieron los tiempos y no sabemos exactamente cómo está la situación, sino que andamos adivinando, el Dios Todopoderoso nos da y nos concede, a través por supuesto de su gracia, saber los tiempos del fin. Y nos los dio a través de cuando nace el pueblo otra vez de los israelitas, porque en el año 70 fueron desgregados cuando fue conquistado por Nabucodonosor y fueron a diferentes países del mundo, pero fueron congregados y nació como nación en 1948. Y luego entonces a partir de ahí se cuentan las generaciones y habla por supuesto en Salmo 10 que la generación es 70-80 años. Pero yo vuelvo a decirles otra cosa otra vez, estamos viviendo en los tiempos de la iglesia, no en los tiempos de Israel. Entonces probablemente por eso ya estamos cerca del arrebatamiento. Y por supuesto pienso que se va a dar en el año 2027. A lo mejor me equivoco, puede darse en estas fechas, pero creo que en el año 2027. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Todopoderoso que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Luego entonces, si se cumple los tiempos de los 80 años, estamos hablando de 2028, queda un tiempo determinado para que se cumpla la palabra de Dios Todopoderoso, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Luego entonces, faltando prácticamente un año para el cierre de los 80, que se habla del 27 a 28, estamos pensando que podría darse el arrebatamiento de 2027. Pero, hermanos, no nos esperancemos a esa situación. Tenemos que ya estar
dentro del pacto del Dios Todopoderoso, ¿sí? Y orar por nuestras familias para que también sean despertados y entren al pacto. Créanme que yo hago oración por mis hijos y por mi esposa, por mis hermanos y por mis padres que ya fallecieron. Pero ojalá que Dios Todopoderoso se apiade de ellos y estemos todos en gracia ante Él, sin pena ni vergüenza, con vestidos blancos, no manchados. Ojalá y el Eterno nos conceda la gracia que pedimos. Y de igual manera hacer oración por la iglesia y por el pueblo de Israel. Yo espero que les haya sido de provecho, como siempre. De igual manera yo les pido una disculpa porque me tocaba la predicación el sábado, pero les soy sincero, no tenía exactamente bien el tema preparado. Pero qué bueno que se está hoy porque prácticamente inicia de acuerdo a los tiempos de los gentiles, que son los tiempos de la iglesia. Inicia mañana la Pascua. Sí. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bye.